Me voy a saludarlo, Orlando. ¿Qué tal? Quédate. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Gracias, buenas noches, gracias como siempre por venir, Bueno, ¿cómo estás observando todo? Bueno, con cierta preocupación, ¿no? Porque hay en esta exposición que hizo el presidente, uno vio que quería concentrar la atención del público, pero no hubo tanto público. A su vez, los números que se conocieron después de inflación de acá a fin de año, que va a dar 1,3 o algo así, ya no coinciden con el primer mes, que va a dar 3,8, 3,7. O sea que enseguida empieza a tener problemas para ver cómo cumple. Y el año que viene 18,3 es un número bajo. En cuanto al Producto Bruto Interno, crece 5 el año que viene. Para nosotros nos da 4. Ahí estaría más o menos parejo. Pero este año bajaría más o menos lo mismo que lo que decimos nosotros, que es 3,5 aproximadamente. Bueno, el primer semestre ha bajado eso, ¿no? Claro, sí, ahora se va a dar la inversa, que el agro no va a aportar tanto, pero sí va a aportar algo más la construcción y el comercio, el consumo, porque la inversión tampoco va a seguir. Ese es un tema que ustedes siguen mucho, Orlando, sí, ¿no? El tema de las inversiones. Nada de inversiones, lamentablemente, ¿no? No llega a la amortización, está muy baja la inversión, sobre todo con la inversión pública, o sea que ahí es donde se nota más el impacto de esa bajada de la inversión. Y también en el tipo de cambio, porque no declaran todo lo que tendrían que declarar la gente en el campo. Ahora, yo no sé cuál es la perspectiva para poner 1.207 pesos por dólar para diciembre del año 2025 en el tipo de cambio. Parece muy bajo, salvo que tengan algún as en la manga. ¿Vos no lo ves posible? No, salvo, bueno, lo que habla mucho del sector superávit del sector energético, que según Montamá va a dar 10.000 millones y según otros hasta 15.000 millones. Esos dólares que van a recibir de improviso, pero no hay ninguna comprobación de eso. ¿Y vos ves que este presupuesto es cumplible, es dibujado? Bueno, bastante dibujado porque no está discutido con nadie, así que eso va a tener ahora, no sé, 2 meses, 3 meses de discusión para ser aprobado o para que no se apruebe todos los puntos. ¿Y dónde ves, Orlando, la falencia en este momento en el plan económico del gobierno? Primero, ¿le ves plan o están sin plan? No, tienen un plan. El plan básicamente se basa en bajar la inflación a través del ataque al déficit fiscal y a través de eso, a través del menor gasto público y que el Banco Central no tenga que emitir nada, emisión cero. Incluso si hay una emisión por superávit fiscal, superávit comercial, tiene que vender los dólares que compra el Banco Central para revenderlos en el contado con liqui. Y la recesión profunda que hay que... La recesión es muy fuerte. Es muy fuerte. Ahora, digamos, no se va a compensar con el agro, porque el agro ya no va a tener un año anterior de sequía, o sea, va a ser normal. Ahora vamos a ver qué pasa con la parte del sector energético, que ahí hay muchos rumores y estamos viendo cómo lo incorporamos. Bien. 8% de inflación luce por lo menos muy optimista, ¿no? Sí, ¿Ustedes seguro. cuánto están viendo? Puede ser la inflación de acá a fin de año. Nosotros vemos en 32% la inflación del año que viene. O sea, casi el y doble eso de lo que hay que ser bastante optimistas para poner 32. Claro, efectivamente. O sea que ya con mucho optimismo vemos un aumento bastante bajo, 32%, pero el gobierno nos sorprendió con el 18%. Evidentemente es más o menos la mitad de lo que prevemos nosotros. Claro, porque además uno se pregunta, bueno, si la economía crece 5 puntos, como dice el gobierno, ¿de dónde van a salir los dólares? El Banco Central tiene reservas netas negativas por casi 7.000 millones de dólares hoy, y encima dicen que al mismo tiempo va a bajar la inflación, o va a desacelerar la inflación de una manera muy fuerte, ¿no? Como que esas tres cosas no compaginan una con otra, ¿no? No, lo que pasa es que después vendrá el jefe de gabinete que dirá a qué se reasigna todo lo que se recaudó de más en relación al 18% de inflación, porque la inflación seguramente va a ser mayor. Así que de ahí viene después el ajuste que se hace por el jefe de gabinete. Y porque vos trabajaste, estuviste en el sector público también. Sí, también estuve. Y a veces pasa eso de que cuando están armando un presupuesto, bueno, un número un poco no cierra, hace lo que cierre, no sé, veía que por ejemplo decían que va a aumentar 100% la recaudación por retenciones, pero dicen que no van a tocar las alícuotas. ¿Pasa eso que te dicen, bueno, dibujá un poco para que cierre y lo mandamos?
En general sí, porque se hace muy anteriormente a que uno conozca bien la inflación de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que llega mucho tiempo antes a que uno tenga un panorama más real de la inflación. Pero esto del 18,3 es muy bajo. Efectivamente pienso como ustedes que después se va a reasignar. Yo creo que va a ser así. Por más que haya mucha perspectiva del sector energético, ¿no? Orlando, ¿y cómo ves el humor? El humor en la calle todos los días se percibe de una tremenda recesión, la guita no alcanza, los salarios deprimidos, pero ¿cómo olfatean ustedes, que tienen ahí mucho contacto, el sector externo y los mercados a los que este gobierno le presta tanta atención? ¿Qué humor tienen hoy los mercados respecto al gobierno? Bueno, no tienen el humor financiero, por ejemplo, de los mercados que prestan dinero todavía a este riesgo país de 1.400 puntos, de acuerdo al cálculo del JP Morgan, no te prestan. No te prestan. O sea, no es que podés ir al banco, al Fondo Monetario Internacional, pero eso hay que tener un apoyo político importante que todavía no se tiene. O sea que por el lado de conseguir dinero de distintos organismos o de bancos privados, yo creo que por ahora no se da. Porque ¿cuánto debería ser el riesgo país? Por lo menos debería llegar a 800, como muy bajo. Uruguay tiene 180, o sea que estamos lejos de nuestros vecinos. Y por lo tanto es mucho lo que nos falta recorrer para poder ser creíbles. Yo creo que ahí hay una falta de credibilidad que es la que afecta al gobierno, ¿no? ¿Y te parece que el gobierno puede tener problemas para encarar los pagos de deuda? El de enero ya lo tiene cubierto, de acuerdo a comprobaciones que hicimos, pero el de julio quizás no. O sea, por ahora falta bastante para julio, pero yo creo que ya tienen que ir previendo ese momento para tener el dinero disponible para no generar una reacción negativa de los mercados, ¿no? Porque también hay muchos que se preguntan por esto que estuvo pasando con el oro, que el gobierno sacó el oro, dicen, bueno, a lo mejor la opción es permutar el oro para pagar la deuda. Se puede poner el oro como garantía o para pagar la deuda, cualquiera de las dos cosas. Se puede revender el oro, pero hoy los bancos centrales son los que hacen subir el oro, porque como hay cierta incertidumbre sobre el sistema financiero internacional, el déficit, la deuda de Estados Unidos es el 99% del producto, o sea, 33.000 billones de dólares. Es un número que no habla ninguno de los candidatos, pero que va a ser un problema serio. Y Orlando, ¿ves que hace mal negocio el gobierno con esto de enviar el dólar al exterior? ¿El oro? El oro, perdón. Sí, el oro. El oro, ¿ves que es mal negocio? No tiene alternativa, tiene que usarlo de alguna manera, porque ni siquiera el fondo lo considera dentro de las reservas netas, o sea, no lo pone, por lo tanto lo tienen que usar sí o sí. Ahora, el peligro es que uno nos mande a un lugar donde nos embarguen otros que tienen búsqueda de fondos de Argentina, ¿no? Orlando, sí. Usted decía que el plan de este gobierno es bajar la inflación con emisión cero. En los últimos 4 meses no se ve una curva descendente, o sea, se ve 4, un poquito más, un poquito menos, pero siempre en el 4. ¿Qué es lo que está fallando? Y lo que falla es que la emisión monetaria no es de 0. El último mes fue 4,7, pero los anteriores meses fue de 14 o 15%. Pero el gobierno dice que no emite. Bueno, ¿Está pero mintiendo? Pero uno ve el resultado final después de que ya pasó y uno dice, pero ¿cómo? Entonces están emitiendo. Claro. Porque la respuesta a tu pregunta es, ¿de dónde sale la inflación? Claro. Evidentemente no sale de la emisión, pero sí, cuando uno comprueba, después aparece la emisión. Pero, ¿no? por ejemplo, Macri tuvo emisión cero en su último año, en el programa que llevó adelante con Sandleris, creo que fue, ¿no? Tuvo emisión cero y tuvo mucha inflación. Se lo llevó puesto, se llevaron puesto el tipo de cambio oficial, tuvo que devaluar y igual hubo inflación. ¿No te parece que pero también...? tuvo mucho gasto público que no controló en su momento y lo tuvo que hacer en el momento de las elecciones. Entonces, él se encontró frente a un problema que no calculó de entrada al principio, no evaluó bien la situación de arranque, en mi opinión. Entonces se encontró después con la necesidad de devaluar justo en el momento en el que tenía que venir la votación de la gente. Bueno, y ahí es donde le falló todo, por eso que perdió la elección. Y hoy ves una perspectiva, entonces, de este mes, 3,8 les está dando a ustedes más o menos. Sí, pero hasta fin de año
lejos de los presupuestos del gobierno. Sí, está lejos de los presupuestos del gobierno. Salvo que tengan alguna en la manga. Pero ¿qué puede ser ese en la manga? Es la parte superávit energético, que quizás en el aumento de la exportación, sobre todo de petróleo, que se exporta directamente de vaca muerta y directamente no hace falta hacer ninguna transformación. Yo creo que eso va a dar una buena dosis de superávit. Y también la exportación de gas a Chile y posiblemente la exportación de gas a Brasil a través del gasoducto norte, que ahora se está cambiando de signo para que pueda llevar el gas hacia afuera. Es decir, lo que tanto criticaban en algún momento les puede dar un rédito positivo, la construcción, la obra pública. La obra pública, pero invirtiéndola. Orlando, ¿qué te pasa cuando lo ves al presidente insultar a los economistas? Y puntualmente te quiero preguntar porque pasó con un economista que trabaja en tu consultora. Y conmigo también. Después que estuvo acá, se acordó de usted la última vez. Se acordó de vos. Pero fue muy duro con Fausto Espotorno, que incluso casi que lo acusó de corrupción. Prácticamente Fausto Espotorno, que trabaja conmigo, no hizo nada. O sea, solamente hizo un comentario sobre que no le había parecido exactamente bien la entrevista que hicieron Caputo y Bausilie un día viernes, y que no anunciaba nada, y que el anuncio se hizo recién el lunes a las 10 de la mañana. Pero él no dijo nada sobre esa reunión. Entonces, bueno, realmente fue un poco abrupta la salida de Espotorno. Nosotros lo seguimos evaluando muy bien. Bien, Orlando, gracias como siempre. No, gracias. Sabes que es un gustazo, siempre sos muy bien recibido. Bueno, gracias. Muchas gracias. Orlando Ferreres con el análisis bien profundo, pero